Le toca liderar una multinacional en la Patagonia, con todo lo que se implica, con las diferencias que hay entre la cordillera y el mar, entre la zona más cercana a Buenos Aires y la más alejada. Por eso queremos conocer cómo lleva adelante esa organización Walter Bertuzzi. Estamos ya iniciando el segundo episodio. Nos acompaña Walter Bertuzzi, que es gerente general de Autos del Sur, Toyota. Hola Walter, ¿cómo estás? Bueno, hola, ¿cómo estás, Diego? Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que es toda una novedad para mí también participar de esto, así que bueno, vamos a ver qué va sucediendo. Sí, para mí también es una novedad, pero bueno, el tema de las relaciones humanas, el liderazgo, el trabajo en equipo me gusta y bueno, cuando pensamos esto con el equipo, nos pareció interesante poder charlar básicamente un poco de lo que son las relaciones humanas, tanto en las organizaciones, en las empresas, en el deporte. Vamos a arrancar a charlar un poco distendidamente. Más o menos, ¿cuántas personas tenés a cargo? Hoy Autos del Sur somos 250 empleados más o menos, con equipos totalmente diferentes, distribuidos en diferentes zonas del país. Nosotros tenemos desde equipos en Bahía Blanca, en la cordillera, al lado de Esquel, Puerto Madryn, Trelew, y en el medio también tenemos algunos equipos más que son los que trabajan en zonas, también con diferentes salvedades que tenemos vendedores, mecánicos, administrativos, gente de contabilidad, de finanzas, bueno, un equipo multidisciplinario muy grande. Claro, entiendo que debe ser bastante diverso, un poco lo conozco, te contaba antes de mi historia de joven, con la parte de automotor. ¿Y cuántas personas, digamos, tenés como sería como la segunda línea, digamos? Mira, nosotros la empresa está, digamos, mi equipo está formado, yo estoy en la cabeza, nosotros tenemos un grupo accionario, abajo estoy yo como gerente general y después tengo 5 gerentes de áreas que manejan las diferentes unidades de la empresa. Luego están las sucursales, que son las que tienen todo el contacto diario con el cliente en cada una de las áreas. Bien, y entiendo que en esas 5 personas que tenés el vínculo directo, debe haber un lineamiento que debe marcar la empresa, unos valores, me decías antes, y también tu propia esencia como conductor para poder manejar esas 5 personas que deben ser 5 perfiles distintos, ¿o no? Mira, nosotros creo que el gran desafío que tenemos siempre es manejar esos equipos en un mercado que es dinámico, en un contexto que es dinámico. No solo el mercado automotor, sino que formamos parte de Mm. una sociedad que va cambiando y que va tomando nuevos hábitos y todos nosotros nos tenemos que ir adaptando. La realidad que trabajar con ese equipo es desafiante porque primero porque tenemos gentes de diferentes edades, segundo porque cada uno sabe hacer su función, no es que no lo sabe, lo hizo durante muchos años. Y para adelante lo que vamos viendo es que nos tenemos que ir adaptando todos. Algunos es más fácil, otros nos cuesta un poco más, y todo eso hay que ir trasladándolo al equipo. Lo que sí es claro es que si nosotros como líderes de la empresa no nos vamos adecuando, no vamos viendo todos estos cambios, es difícil después trasladarlo al resto del equipo, que en definitiva es el que nos permite llegar a lograr los objetivos. Yo a veces por ahí pongo una frase que me gusta usarla mucho, que es: puedo tomar la mejor decisión desde arriba de la empresa. Ahora, cuando esa decisión implica el trabajo de personas que están mucho más en contacto con el cliente y todo, seguramente la peor decisión de todos sea la mía. En cambio, cuando podemos hablar con los equipos, podemos escuchar lo que pide el cliente, lo que está solicitando o lo que está demandando, también nuestros empleados, che, necesitamos esto, con toda esa información y nosotros la vamos acumulando hacia arriba con los gerentes de área y todo, ahí vamos a tomar una excelente decisión. Pero necesitamos muchas veces
la decisión que parta de abajo o la alternativa, la propuesta que venga de abajo, porque es donde tenés más información de lo que se hace, de lo que pasa. Nosotros a veces no digo que nos encerramos mucho, pero terminamos viendo determinados tableros, determinados Ah, indicadores fríos, y nos falta el termómetro. Entonces, bueno, cuando las empresas estamos transitando y los que tenemos que gestionarla, tenemos que empezar a ver toda esa situación. Tenemos que empezar a tener, no podemos decidir sobre indicadores fríos sin saber lo que pasa abajo. Bueno, esa es la gran transformación que yo hago con mi equipo. Creo que, como digo siempre, es un desafío todo el tiempo, no porque el equipo no se adapta, al contrario, se va adaptando, pero tenemos que ir adaptándonos todo el tiempo. Incluso yo tengo gerentes de área en diferentes zonas del país, que claro. cuando a veces hablamos de esto de Zoom, Eh, de hacer una meeting, eh, bueno, para nosotros es bastante normal porque vivimos hablando sin vernos físicamente. Y eso claro, te va ahí va. acostumbrando a tomar esas decisiones, a confiar en todas esas herramientas, ¿no? Bien, entonces podemos manejar como los primeros dos conceptos la escucha, porque, como lo decía, no podemos hablar de números y de parámetros y de métricas, pero hay personas y que esa escucha permita una adaptabilidad. Sería como el primer, digamos, concepto más importante que para poder llevar adelante 200 personas. Mira, si nosotros no escuchamos y muchas veces, y muchas veces no solo escuchar, sino también abrir el juego a las diferentes opiniones. Eso es fundamental para nosotros poder tomar mejores decisiones. Y yo digo siempre, a veces vos podés tomar una decisión en un lugar y no es la misma decisión que hay que tomar en otro lugar. ¿Por qué? Porque tenemos culturas diferentes dentro de la organización. Eh, hay veces por ahí cuando nosotros tratamos de tomar las políticas lo más uniforme posible, pero sí las culturas de los lugares totalmente diferentes. Entonces, ahí es donde tenés que adaptar. Cuando hablamos antes al principio, hay determinados valores que son los que nos adaptan, son los valores que nos llevó a la empresa a este lugar y es lo que queremos seguir en nuestro ADN. Claro, Ahora, el resto, yo incluso a veces digo, hasta la misión de la empresa, tenés que ir adaptando en contextos así dinámicos. Entonces, bueno, salvo el ADN, el resto claro, sí, sí. hay que ir moldeándolo. No digo que te alejas mucho, porque es difícil eh, ir alejándote, pero sí tenés que ir haciendo cambios, porque si no el mercado y el cliente demanda otra cosa. Claro, no hay como un manual porque pensaba mientras vos hablabas, no debe ser lo mismo el comportamiento, no solo del personal, sino por producto de la cultura. Alguien de la cordillera que alguien de Garayalde o de Bahía Blanca que alguien de Madrid, ¿no? Digo, desde el comprador como de la persona que hay que guiar. Mira, sí, yo en eso es totalmente diferente, pero primero por una cuestión de formación. Ah, Segundo, por una cuestión de relación. Cuanto más chico es el pueblo o la ciudad, hay otras relaciones personales que influyen en esa relación diaria que nosotros tenemos con los ah, clientes. Por ahí una ciudad como Bahía Blanca, que es más grande, que tenés mayor cantidad de habitantes, esa relación se aleja un poquito. No es tan personal. Hay gente que por ahí uno atiende que no lo conoce. Entonces, bueno, ahí es donde tenés diferentes culturas. Yo a veces digo, cuando esto te das cuenta cuando las cosas no salen bien. Cuando claro. hay algún problema es nuestro principal, digamos, hallazgo, yo digo, cuando es lo que te permite cambiar y modificar. ¿Por qué? Porque no es lo mismo atender un problema cuando la persona que tiene el problema vive a media cuadra de tu casa Claro, que cuando vive a 30 kilómetros. Nosotros tenemos que dar una solución, pero no es lo mismo para la persona, nuestro empleado y el cliente, hay otro vínculo en el medio. Entonces, bueno, claro. esas son las situaciones que nosotros como empresa atendemos y hay que atender, preparar a nuestro equipo para tener digamos, es tan importante resolver la situación o lo que sucedió a tu vecino como al que está a 30 kilómetros. Y ahí se trabaja con culturas diferentes. Cuando digo culturas diferentes, tenés perfiles diferentes. Nosotros hay veces que intervienen en todos estos procesos gente directamente de atención al cliente y todo, porque tiene un manejo de la situación diferente y muchas veces el cliente necesita escuchar a otra persona. Incluso cuando a veces yo te digo clientes, nosotros los consideramos tanto a nuestros empleados como
como a los clientes que vienen y nos compran, porque en definitiva nuestros empleados son clientes de nuestra la empresa que le tenemos que ir dando determinadas capacitaciones, determinados conocimientos para que puedan resolver esta situación y salgan de la relación personal que muchas veces te pasa en ciudades chicas. No sé. Claro. Recién decía, cuando las cosas no van bien, ahí donde hay mayor aprendizaje, ahí tenemos el primer vínculo con el deporte, que Bielsa dice el éxito no es formativo, ¿no? Eh, digo, y hablando de cosas que no van bien, si no me equivoco, corregime, hace un año hubo una complicación en Bahía con todo el temporal y ahí hubo que también, en una situación que como pasa muchas veces en este país, que nos entrena todo el tiempo a cuestiones que tenemos que ir manejando, hubo una situación ahí compleja y cómo fue manejar esa situación de crisis tan complicada e imprevista. No, mira, la realidad que no tenés una receta nunca. Yo digo, nosotros, digamos, por la situación climática, Bahía Blanca tuvo en los últimos 3 años dos situaciones muy críticas. Una fue unos vientos huracanados de casi 260, 270 kilómetros por hora que eh, destruyó gimnasios, destruyó casas, prácticamente el 50% de los galpones se habían volado. Nosotros también tuvimos alguna dificultad en la concesionaria. Entonces, bueno, es como que no fue una situación climática tan complicada como fue la inundación a la que te estabas refiriendo el año pasado, que justo ahora en marzo hizo un año. Son situaciones que te sacan de lo que uno está acostumbrado. Uno tiene una columna vertebral para trabajar, para pensar, y en esos momentos quedamos todos aislados. No, Lo primero que uno ve cuando pasan esas situaciones, no sé qué hacer. claro. Eso es lo normal. El que piensa, el que tiene la solución a eso en el momento, creo que no, que es equivocado. Nosotros en esa situación lo primero que hicimos es tomar contacto con nuestros referentes en Bahía Blanca, que eran el gerente de sucursal, yo tengo un director comercial, eh, y el resto de las personas que no habían sido afectadas por el agua. Lo primero que fue, hicimos un relevamiento de todo nuestro personal muy rápido, a ver quiénes estaban, cuál era la situación de cada uno. Las personas que no estuvieron afectadas fueron a la concesionaria, que armamos como una especie de refugio. La concesionaria está en una zona alta, no habíamos sufrido el agua, pero sí estábamos rodeados por agua. Y lo primero que fue es ponernos a disposición de todos nuestros equipos para lo que necesiten, con los vehículos que teníamos disponibles para ir a sacar a personas que estaban inundadas, lo que Sí, sea. Después, obviamente, tomamos contacto con las autoridades también, ofreciendo sí. todo, incluso ofrecimos las instalaciones porque en un principio no había electricidad, nosotros Ah, ahí podíamos generar electricidad, teníamos los autos prendidos, entonces lo que hacíamos, cargaban celulares, bueno, todo eso que es importante en la primera etapa. Ahora, todo esto lo fuimos aprendiendo a medida que surgieron claro. las necesidades de nuestros referentes en la zona. Esta situación duró prácticamente, estuvimos 15, 20 días como digo yo, un estado de que una empresa está acostumbrada a comercializar. Claro, Bueno, esto es lo que nosotros teníamos, una unidad de comercialización destinada a ayudar a la gente, claro. ya sea empleados propios como digamos, determinados ciudadanos que necesitaban los servicios en ese momento. Incluso el Estado, clubes, todo esto que iban llegando las donaciones a Bahía Blanca y se iban distribuyendo. Y por otro lado también arranca enseguida la solidaridad del resto. Nosotros al estar distribuidos en una gran parte del territorio, bueno, empezaron a juntarse donaciones en un montón de lados. Como nosotros teníamos sucursal en Bahía Blanca, muchas de las zonas de Chubut, Río Negro, nos pedían cómo podían acercar esas donaciones. Así que fuimos armando con gente que hace transporte entre Bahía Blanca y Chubut, básicamente, o Río Negro, fuimos coordinando todo esto y se armó una cadena de solidaridad muy grande, que creo que ahí es donde empieza todo, ¿no? Claro. En una situación de crisis, lo único que podés hacer yo digo, fui a los pocos días que estuve en Bahía Blanca, la situación era desastrosa, ¿no? Claro.
uno por ahí muchas veces lo ve por Sí, televisión, sí, esto cuando ves y ves la cara de las personas, lo que había pasado, incluso hoy en Bahía Blanca llueve fuerte y claro, digo, la todavía. situación personal de cada uno te trae Sí, esos recuerdos. Así que nada, es armar esos equipos y sí lo que ves es que es muy fuerte la solidaridad claro, en Argentina en sí, general y nosotros al estar tan unidos en toda la Patagonia con sí, nuestros empleados y sí, todo, se creó algo fuerte. Pero fue lo de Bahía Blanca en general a mí me sorprendió por lo menos en las provincias estamos nosotros, la cantidad de ayuda que claro. recibimos. Pero insisto, no hay un camino, vas marchando a medida que van Sí, apareciendo y tenés que ir, yo digo, son momentos de ayuda. claro. eh, no hay que No pensarlo de otra hay, manera. por ahí vos decías, no hay receta, pero sí hay valores que son los valores de la empresa y los valores de la gente, ¿no? Que se van, digamos, entrelazando, porque, digamos, la empresa de alguna manera tiene un valor que tiene que ver con, bueno, primero están las personas, porque si no puede haber priorizado la cuestión de, o no. Mira, yo digo siempre, cuando vos ves en esa situación, la verdad que me parecía de mal gusto poder ofrecerle, querer venderle a una persona que no solo que había perdido el auto, porque quedaron miles de autos bajo el agua, sino también que había perdido su casa, su Claro, historia dentro de su casa. sí, Me sí, parece que hay situaciones que las empresas tenemos que entender que no, por más que tengamos una función comercial, hay momentos que uno puede vender y otros no. Me parece que ahí en eso yo particularmente creo que digamos, es un valor muy grande de Auto del Sur de reconocer esas situaciones y saber cuándo tenemos que ayudar y cuándo tenemos que vender, digamos. Pero es importante entender eso. Yo creo que en Bahía Blanca fue una catástrofe y en una catástrofe no podés, perdón la expresión, pero no podés sacar una ventaja. claro, Tenés que asumar lo que pasó en esa catástrofe. Insisto, lo mismo con nuestros equipos. Nosotros teníamos parte del equipo que había perdido su casa entera. Entonces, bueno, lo primero que fue es esa gente ubicarla, poderle ayudar en lo que podíamos, porque tampoco podíamos ayudar a todo el mundo. Pero sí tuvimos gente dentro de la concesionaria 2 o 3 días, porque necesitaba hasta que claro, podíamos ubicarla, era una situación, como dijimos, una catástrofe. Entonces, bueno, ahí me parece que lo único que surge es la ayuda. Sí, lo que vos decís, yendo al principio, yo creo que ahí es donde surgís, cada uno sabe de qué está hecho, ¿no? claro, Porque como empresa, a mí me sorprendió que fuimos muy reconocidos como claro, empresa por la decisión que habíamos claro, tomado. Y obviamente es como empresa, pero lo que llegó a eso fueron las personas, que llegó claro. a que la empresa pueda tener ese Y reconocimiento. eso genera también que el empleado se sienta Sí, parte y orgulloso de ser parte de la empresa. sí, incluso te digo, situaciones que por ahí hasta el día anterior a esta catástrofe, por ahí, que era de Ah, conflicto, no nos teníamos la misma ah, confianza, después de que claro, pasan estas situaciones extremas, cambia la claro, relación. cambia. Yo en eso, te digo, lo notás y Sí, a veces, como decís, a veces tenés que estar en el suelo para darte claro, cuenta de las cosas ah, y nosotros en Bahía, la verdad que el equipo lo reconoció siempre, lo reconoció también la sociedad, pero lo más importante es que yo hoy te digo, para mí como gerente de la empresa ah, y como una persona importante dentro de Autos del Sur, eh, que lo que hicimos es lo que correspondía. claro. No, Sí, sí, no tengo dudas, como te dije al principio, no sabes qué hacer, pero sí lo que estoy sí, sí. convencido es que lo que hicimos es lo que Ah. correspondía. Bien, recién decías, en esas situaciones se ven las personas. ¿Vos creés que, lo charlábamos antes, que al líder lo elige el equipo? ¿Estás convencido de eso? Sí, sí, yo estoy convencido. Uno antiguamente lo nombraba en una jerarquía y hoy uno lo puede nombrar en una jerarquía, pero si no tiene llegada a los equipos y el equipo no siente afinidad por esa persona, y digo afinidad en la forma de trabajar, en la forma de ser, en la forma de proceder, no puede ser un líder. Hoy el típico líder que daba órdenes en cualquiera de las estructuras hoy, ya sea comerciales,
industria, lo que sea, hoy no avanza de esa manera. El líder tiene que ser una persona que el equipo lo reconozca, y para que un líder le vaya bien y para que una empresa le vaya bien, necesita líderes elegidos por la gente y reconocidos y con compromiso de los equipos. El líder lo elige el equipo, no hay vuelta atrás. Y pienso, ¿no? Y a ver, y te hago por ahí una. Muchas veces ser líder, yo digo siempre, no es ser bueno. El líder tiene que ser justo. Claro, Bueno podemos ser todos. sí, sí, Ahora, el líder justo, ¿qué significa? Marca las cosas que hay que corregir y marca lo bueno, y a su vez, con todo el equipo tiene justeza, que es lo claro. que muchas veces en los trabajos hablamos, decir, no, este hace bien las cosas, le damos más cosas y lo Mm, sobrecargamos, y al otro que más o menos. claro, Bueno, cuando vos tenés un líder elegido por el equipo, eso no pasa, porque claro. el líder es justo. Reparte y toma las decisiones que tiene que tomar con cada uno. Entonces, bueno, esas son las cosas importantes. Y pienso, ¿no? Supongamos, vamos a poner un ejemplo, capaz que no sea así, ¿no? Pero vos tenés a alguien, un vendedor, y el vendedor vende mucho y tenés que buscar un jefe de ventas, pero en realidad el equipo no lo reconoce como líder. ¿Cómo manejás esa situación? Ah, Mirá, yo creo que en eso me paro un poco en la historia nuestra también. Nosotros tenemos y tuvimos casos de vendedores que vendían muy bien y que llegaron a gerentes de sucursal, incluso gerentes de área. Y también tenemos el caso de aquellos que vendían poco y llegaron también a gerentes de área. Yo creo que la habilidad de cada uno es, de cada uno de nosotros que tenemos que manejar la empresa, es ver qué es lo que necesita la empresa en cada momento. Claro, Yo creo que hay situaciones que vos necesitas una persona fuerte en procesos, una persona fuerte en equipos, y no tanto, y armar la venta desde esa construcción, desde ese proceso, desde la llegada al equipo, de lograr con el equipo lo que no podías lograr o lo que estabas logrando y tenés que mantener o cambiar. Generalmente el vendedor, yo digo siempre, el vendedor es muy individualista, es claro, natural, es difícil que un vendedor trabaje en equipo. Cuando digo trabajar en equipo, obviamente que están todo el tiempo juntos, pero busca su venta. El orgullo es vender más que el otro, ¿no? Eso es las personas. Y hay personas que tienen la capacidad para adaptarse a manejar un equipo. La realidad que cuando pasa eso, un vendedor que tiene mucha experiencia y que tiene ese carisma con la gente, también seguramente claro, lo tenga en el equipo, pero tiene que hacer otro trabajo que tenés que hacer en el equipo, que es donde cuando vos tenés ese perfil y lo querés hacer crecer, es donde se trabaja. Se lo prepara en todas las otras variables, porque lo que no te sirve es que como gerente o como jefe se ponga a vender. Tiene que claro, formar a los equipos. No es vos ya sabés que él vende. Lo que vos necesitas es que traslade y forme a esos equipos para que claro, vendan. Yo digo, no van a ser como él porque claro, la venta es un don que cada uno tiene y se puede mejorar, pero no aprender. Ahora sí vos podés formar equipos. Y eso es importante cuando vos das el paso al contrario. Ahora, si vos te pones a competir con tu equipo, si vendo yo más o menos, bueno, ahí se va, es lo que yo te digo, ahí ya por ahí no te lo elige claro, tanto el claro, equipo. Pero bueno, son situaciones, para mí es trabajar sobre los perfiles. Muchas veces esto surge cuando vas a tomar a una persona afuera o entrevistas a alguien, vos ves algunas características que vos decís, me puede servir para el claro, puesto. Cuando es interno, eso lo tenés mucho más claro. desarrollado, lo tenés mucho más analizado. Entonces por ahí tenés otros parámetros que podés trabajar muy fuerte antes de tomar la decisión. Podés ir moldeando alguna situación cuando vos elegís a alguna Claro. persona para que crezca. Tenés esa ventaja, que tenés el conocimiento interno y sabés cómo es el peso de la persona. Para mí el desafío más fuerte es cuando tenés que elegir afuera, que ahí, digamos, no, uno por más hincapié que haga en los métodos, en Sí, todos los exámenes que hay, las entrevistas, las charlas, todo eso, trabajando te das cuenta si acopla o no acopla el equipo. Yo muchas veces, yo por ahí, yo soy contador, somos bastante cuadraditos los contadores como pensamos, y muchas veces yo digo, eh, eh,
hay que verlo de otra manera. Yo cuando veo, cuando uno está entrevistando a las personas, por ahí tenés una persona que es muy buena en la tarea que va a hacer, muy buena, y te das cuenta porque, digamos, lo detectaste. Ahora, también te das cuenta que en el equipo no puede Claro, funcionar. Entonces, bueno, muchas veces no necesitas tomar el mejor, sino el que mejor se acople a lo que claro. necesita el equipo. Esas son decisiones. No digo que el muy bueno no lo tenés que tomar. Yo el muy bueno, digo, siempre lo quiero en mi equipo. Pero a veces hay que ver en qué posición. Si Claro, tenés que formar y ves que si yo soy muy bueno y no puedo formar equipo, tarde o temprano voy a tener problemas. En claro. cambio, cuando puedes armar un equipo, es importante cuando ingresa gente que acople a ese equipo. Tenés que buscar el engranaje que falta. Es Claro, el gran pensaba, desafío que tenemos claro, todos. pensaba, vos decías, yo soy contador, la formación vos dijiste cuadrito, pero digo, estructurada, digamos, en Es muy números, estructurado. y me voy a la charla desde el inicio y digo, bueno, distintas realidades en distintos puntos de la Patagonia, con distinta, más población, menos población. También hablabas recién de la situación de elegir de acuerdo al contexto y elegir de acuerdo a la necesidad. Digo, ¿cómo hiciste ese proceso de una formación estructurada a pasar ahora a tener 200 personas con realidades totalmente diversas? ¿Vos creés que eso te lo fue dando la experiencia, que más allá de que yo siempre digo que uno tiene que tener una capacitación formal, pero hay una informal que te la va dando la experiencia, Claro. saber tomar decisión, equivocarse, error? ¿Cómo lo fuiste, cómo te fuiste construyendo vos como líder? Mira, yo le digo siempre, yo tuve la suerte de que empecé a trabajar, que tuve gente a cargo de los 24 años. Hoy tengo 48. Claro, Así que bueno, tenés muchos años que te va dando experiencia. En el medio de Argentina es un país que vos aprendés todos los sí, días y tenés que adaptarte todo el tiempo, porque pasás no solo de crisis de país, sino también las crisis de empresas, mm, sociedades. No es lo mismo trabajar en una empresa, una pyme, que trabajar en una multinacional. Tenés recursos diferentes. Entonces, Argentina te permite desarrollar una creatividad enorme, que eso es fundamental para ir haciendo algunas de las cosas que necesitas para llegar hoy por ahí con la experiencia, la tranquilidad que hoy yo siento que tengo claro, en este momento. Vos decís 200 personas, no lo pienso como 200 personas, sé que tengo 200 personas a cargo y que muchas están esperando muchas veces lo que vos decís pa- para planificar su vida, porque es claro, una realidad. En función de lo que nosotros decidamos con la empresa, mucha gente mm, planifica. Pero te digo, yo creo, la facultad te enseña a pensar. Yo creo que en eso estudiar es fundamental. Para mí, independientemente de la carrera que uno tiene, yo valoro mucho la facultad en el hecho de te da un marco de pensamiento diferente, sabes dónde podés ir a buscar información, sabés con quiénes podés hablar, dónde podés ir a buscar. Esa es una primera etapa que a mí me mm, ayudó a formarme, ¿no? claro, De escuchar. Segundo, pensar siempre que hay otro que sabe más que vos. Yo creo que en eso, y el que sabe más que vos puede ser una persona que, no por desmerecer a nadie, una persona que recién ingresó a la empresa, como alguien que hace 30 años mm, que está en la empresa. Hay que saber escuchar y muchas veces esas charlas son las que te hacen también tomar buenas decisiones. No es solo hablar en una empresa con los jefes, con gerentes o gerentes de área o directores. Tenés que recorrer la empresa, tenés que ver lo que pasa, hablar con todos y muchas veces eso te va dando herramientas. Al tener una empresa tiene muchas áreas, hablamos de lo comercial, pero si vos no tenés un soporte financiero, un soporte contable, mm, administrativo, claro, tarde o temprano podés estornudar. sí, Entonces, sí, bueno, ahí es donde empieza la formación y la experiencia que te va dando. Es decir, che, si lo comercial viene bien, tengo que tener un control del otro lado porque tengo que balancear esto. Eh, y tenés que ir adaptándote. Yo soy partidario, tenés que participar en las charlas, tenemos que participar no solo en capacitaciones, que hacemos mucho, y en el caso mío particularmente, te digo, yo fui transitando todo el cambio tecnológico, que por ahí había cosas que yo digo siempre, hoy todavía hay un montón de cosas que no entiendo cómo son, pero sí lo que sé es que si muchos van para allá, tengo que ir para allá.
Entonces trato de aprender y cuando hay cosas que tengo limitaciones, que no lo puedo aprender, trato de rodearme con gente que sabe manejarlo, que me lo explique, que me lo entienda o que lo ejecute. Pero sí tenés que estar abierto a que no podés saber todo dentro de una, no digo dentro de una organización. Una empresa, uno por ahí es un lugar donde se siente cómodo. Yo en Autosur hace 15 años que estoy, del año 2010 Claro. estoy. Así que tengo una formación dentro de la empresa, pero sí también sé que si no te seguís ayornando al mercado, si no te seguís adaptando eh, a la tecnología, a los diferentes perfiles. La gente hoy que ingresa a trabajar tiene otra expectativa. Yo, a veces hay frases que yo cuando empecé en esto a trabajar, la gente entraba a una organización para jubilarse y lo decían, no, tenés que jubilarte acá. Claro. Hoy la realidad del mercado cambia y para mí es positivo, no lo veo como mal. La gente está determinado tiempo dentro de un trabajo, si cubre o no cubre las expectativas, y mientras tanto hay que entregarse de los 2 lados. Yo tengo que darte lo mejor, tengo que formarte, capacitarte, y del otro lado entiendo que cuando vos das eso también das lo mejor. Después, la etapa de la relación, no la definimos nosotros. Creo que en determinadas edades tenés que crecer y a veces el crecimiento no está dentro de la organización, sino afuera. Sí, lo que tenemos que ser grandes formadores. Yo en esto, por ahí para haciendo una línea de tiempo rápida, te digo, yo creo que la facultad te abre la cabeza, te da herramientas para pensar la misma situación de diferentes formas, que eso es fundamental en una empresa. Segundo, mucho manejo de equipos, ya sea cursos, charlas, tenemos que manejar equipos, tenemos que aprender a manejar equipos, tenemos que hablar con la gente, hay que caminar las empresas no son Claro. para manejarlas desde una oficina, eso no va, hay que hablar con la gente, hay que ver lo que quieren los clientes, escuchar a todos y ir sacando tus conclusiones, porque en la empresa tenés que tomar decisiones. Lo Claro. que yo a veces en esto lo que te va dando la experiencia es decir, muchas veces tenés que tomar una decisión, aunque no sea la correcta. Yo en esto, a lo largo de mi vida, pasé de blancos a negro muchas veces. Y no lo veo mal, porque son diferentes contextos con diferentes realidades y necesidades que vos tenés. Yo, a ver, tengo una frase que por ahí, digo varias frases, pero esto, a veces en la empresa los cambios que uno puede hacer llevan tiempo. No son como los que puede hacer uno personal, que mira para arriba, mira para abajo y se lo cambié y voy para Sí, el otro sí, lado. sí, Las empresas son grandes, son estructuras sí. grandes. Son eh, procesos. y uno no puede tomar decisiones imprudentes. Tenés que ir planificando esas decisiones, tenés que ir adaptando. Son barcos grandes que tenés que girar. No podés dar Claro. vueltas rápido, porque hay un montón de gente que está atado a esas decisiones. Entonces, bueno, tenés que ir acomodándote, pero la experiencia es clave. La facultad te da diferentes formas de pensar, las charlas te enriquecen y después la tecnología hoy te ayuda mucho Claro. a ver cuál es digamos, a confirmar esas situaciones que vas viendo. O sea que pensemos que Walter inició la carrera de contador pensando que iba a convivir con números y ahora convive con personas. Sería así un poco la definición con la base de los números, con la base de la formación, ¿no? Mirá, yo digo siempre, sí, empecé y tuve muchos años de Mm. formación, tanto contable como financiera. Trabajé en muchas empresas grandes, digamos, siendo gerente Mm. de esas áreas. Eh, los números los entiendo mucho, sé cómo tienen que ser, digamos, entiendo de esa parte dura. Sí, lo que después me tuve que preparar para una parte comercial. Cuando Claro. digo la parte comercial, de ver una empresa desde el lado comercial, porque de los números es fácil. Yo puedo tener una empresa con números bárbaros, con procesos, con todo, pero si no se vende, Claro. vamos a ser poquitos en la Claro. empresa. Desarrollar la parte comercial que vaya conviviendo con una parte contable, financiera, creo que es algo que yo por lo menos fui aprendiendo. Y en el medio de todo eso, que es lo más importante para crecer, necesitas tener equipos de trabajo. Y ahí es donde hay que trabajar mucho con las personas, con los equipos, con la selección, con la capacitación, con la formación. Ahí es donde yo por lo menos terminé de salir, digo, terminé de salir porque uno es contador y siempre tiene esa estructura. Pero sí empecé a abrir que hay otras variables que son más importantes
que tener esto, que tener la parte contable bien cerrada, Claro, que en definitiva es más de procesos, la parte hoy administrativa, contable, financiera. Lo que es un desafío es hacer crecer un negocio, digamos, que en, en un contexto de supercompetencia, y en un contexto donde uno todos los días tiene que hablar con un cliente claro, o tiene que hablar con una persona para poder ofrecerle su producto y convencerlo. Cuando no habla con uno solo, habla con 20. Yo lo que veo, la parte contable, mi formación, tenés una ley y aplicás esa ley. Digamos, puedes aplicarlo un poquito más para acá, un poquito más para allá, pero hay un marco normativo claro. que te rige y que podemos, digamos, discutir ahí. Lo otro es todo intangible, digamos, tenés que trabajar sobre intangibles. La relación con las personas es un intangible, la relación con el cliente es un intangible. Tenés que ir Claro, adaptándote. adaptándote. Bueno, me contaba que, digamos, dentro de tus actividades personales jugás al fútbol con un grupo de amigos. ¿Qué vinculación le encontrás al equipo de fútbol con el equipo de la empresa? Digo, bueno, entro a la cancha, yo sé que este no me la va a pasar, o sé que este va a tardar más, bueno, lo relaciono con la empresa, yo sé que a este gerente tengo que estar más atento, a este no le tengo que insistir tanto. ¿Eso hay una vinculación, pensás? Mirá, la verdad no lo pensé nunca. Sí, lo que creo es que para mí lo más importante, creo que cualquiera que se pone a jugar al fútbol quiere ganar, digamos, por Sí, más que estemos entre amigos, queremos sí, ganar. sí, Y en las empresas creo que lo más importante es eso, querer sí, ganar. Y ganar en el sentido de ser el mejor de tu ciudad, sí. ser el mejor de tu lugar, ser el mejor de tu lugar de No, trabajo. Entonces, bueno, en eso veo una gran similitud, porque uno cuando sale a la cancha quiere ganar. Creo que cuando no querés ganar, es donde empezamos jugando al fútbol, che, sí, corre, sí, esto, lo claro. otro. Necesitas del otro para ganar, Ne- tanto es es, en los dos ámbitos, digamos, exacto, necesitas, pero creo que arranca todo de de un una objetivo. decisión que uno quiera ganar. Después, en las dos cosas necesitas un gran equipo. Un partido lo podés ganar con una individualidad, ahora Sí, para ganar un mm, torneo necesitas un gran sí, equipo, necesitas un gran banco de suplente, necesitas que todos sean importantes. Y eso es el gran desafío que tenemos dentro de las empresas, que todos tienen que ser importantes y lo son, porque si uno no lo considera de esa manera, es complicado, porque para mí es tan importante la función que cumple un gerente de área como la que cumple el maestranza que está claro, dejando el salón impecable para que el cliente venga y diga qué lindo que está esto. La realidad que cada uno en su función que cumple es muy importante y lo tiene que hacer bien. Yo a veces digo, vos cuando jugás al fútbol, vos tenés un equipo que todos cumplen una función y todos claro. tienen que cumplir Sí, una sí, función. Y en las concesionarias, cada uno cumple una función. Nosotros, cuando entra un auto a un service, prácticamente son entre 7 y 8 personas que trabajan para que ese cliente se vaya satisfecho. Cuando vendemos un 0 kilómetro, un usado, el el número se agranda casi a 12, 13 personas. claro. Y cada uno tiene que hacer, no solo que cada uno tiene que hacer bien su tarea, sino que el resto del equipo tiene que confiar que su tarea está bien hecha, porque son escalones que vos tenés que ir subiendo en función de dónde va pasando. Entonces, bueno, es un gran trabajo en equipo. Y a veces, como digo, nosotros no tomamos, digo, el que está afuera piensa que entregamos un auto, dos, tres. Nosotros hoy digamos, el último año entregamos prácticamente entre las sucursales que tenemos alrededor de 4.000 autos, 3.800 autos, y entregamos casi 27.000 servicios, Claro, lo que es service y sí, reparaciones a los clientes. Para que eso salga bien, tenés que tener todo un equipo involucrado, si claro, no es imposible que salga por la cantidad de gente que participamos en cada uno. Para hacer un servicio, puede ser que son 6, 7 personas, 8 y entregar un auto más de 10 personas. Si cada uno no hace en esos volúmenes, no solo hacer, sino confiar. Y en el fútbol creo que esa es la gran relación. Yo tengo que confiar que mis defensores van a sacar la pelota, tengo que confiar que los mediocampistas me la van a pasar,
y cierro muchos goles, por ahí, bueno, se van a pasar más al otro que a Claro. mí, pero no, la realidad es que tenés que trabajar mucho en equipo y también hay una realidad. Cuando pasan los errores, porque todos nos, digamos, manteniendo en el fútbol, todos nos equivocamos, Sí, todos perdemos una pelota. Para mí lo más importante es levantarse, mirar y seguir para adelante y solucionar eso que pasó. Después, che, vamos a tomar las medidas necesarias para que esto no vaya a pasar. Che, estemos más atentos, vos sí, cubrime esto en el trabajo. Che, ¿por qué pasó esto? Así, así, así. Pero lo más importante es solucionar cuando pasa el problema. En el fútbol nos comemos un gol, bueno, tenemos que salir todos a hacer dos. claro, Después vemos, porque claro, no quedarse pero en el error. en el momento hay que salir. Yo digo, errores cometemos todos, todos. Nos equivocamos todos, incluso yo creo que cometo muchos errores. Lo más importante para mí es reconocer y ver por qué te equivocaste. Y cuando digo eso, no matarse, porque es la famosa frase, el que no se equivoca es el que no hace, ¿no? Y en esto necesitamos todo hacer. Claro, Y si nos equivocamos, tenemos que ver por qué y corregir. Pero sí hay que seguir para adelante, ¿no? bien. Y también me contabas que la empresa genera actividades sociales por fuera de lo que es digamos, el trabajo en sí. ¿Qué valor le das a ese momento, ¿no? Me hablabas de torneos de vóley, torneos de fútbol. ¿Qué valor le das a ese espacio? No, mirá, yo creo que lo que nos permitió siempre, hoy por ahí hablábamos un poquito, a nosotros los torneos que hacemos internos, lo que nos permite es vernos la gente que formamos parte de la empresa desde otro ámbito, en otro lugar, en otra situación, más distendido, sin un objetivo adelante, que es salir a disfrutar un partido de fútbol Mm, o un partido de vóley o lo que hagamos juntos, porque generalmente siempre hay alguna mm, actividad. Incluso me pasa que muchas veces digamos, empleados nuestros eh, trabajamos, no sé, con algunos proyectos sociales, capacitando chicos del último año del secundario o trabajando con pasantías, preparando esa información. Y yo eso lo valoro muchísimo porque creo que la gente cuando en la empresa que estoy, es muy valorable lo que hacen con esas ah, situaciones. Uno está trabajando, tiene que cumplir una tarea y está capacitando a otra persona al lado. Y yo en claro, eso es fundamental y ahí le estamos dando un valor agregado a la sociedad a través de un pequeño aporte que hacemos a esa gente que se está formando. Y eso lo podemos hacer gracias a los empleados nuestros que están dedicando tiempo de su trabajo a formar. Y eso, cuando hablabas antes de los valores, para mí es muy importante una empresa que piense en formar. Nosotros nos vamos a abastecer del mercado laboral claro. que vamos formando en cada una de las zonas. Hoy a mí me da orgullo cuando hoy adentro de la organización tenemos 5 o 6 personas, incluso algunas con cargo importante, que vienen de un proceso de formación que empezaron en el secundario. Incluso en algún momento también hicimos algunos proyectos con la universidad, digamos, con algunas devoluciones y todo, que es importante. Yo soy convencido que la sociedad que formás, la empresa está en una sociedad donde Ah, vos tenés que convivir y es un ganar-ganar. Yo tengo que ayudar a la sociedad y la sociedad me va a ayudar a mí. Yo no puedo pensar que tengo que vender acá y no tengo que aportar nada. Yo creo que esa formación que podemos dar las empresas, incluso nosotros con mucho con el medio ambiente, sí, con sí. varias cosas que trabajamos, eh, yo digo siempre, no tenés que hacerlas visibles todas, sino que tiene que ser Una parte, responsabilidad. tiene que ser parte de lo que es la empresa insertada en una sociedad que como todo, tenemos cosas buenas y cosas malas, pero sí me parece podemos ayudar mucho. En eso, yo digo siempre, Toyota te enseña mucho eso. Por lo menos como marca, yo valoro mucho eh, toda esa situación que vos tenés que trabajar en la sociedad donde vos estás trabajando y donde a su vez tenés que generar los ingresos. Tiene que haber una situación de colaborativa, formativa,
Sí, de Si hecho, te nos quedas. conocimos en una actividad de la Semana de la Sustentabilidad que hice una charla de todo cómo tiene pensada la sustentabilidad de la empresa y bueno, nada, tiene que ver con eso, ¿no? Nosotros digo siempre, en Puerto Madryn, nosotros cuando la sucursal Sí, esta que hicimos, la realidad que tiene un montón de cosas que cuando armamos la sucursal era casi imposible imaginarlo. Y lo pudimos hacer porque trabajamos en eso, claro, porque dijimos, che, no, esto tiene que ser sustentable. Y bueno, y así, en todas las sucursales el concepto es el mismo. Trabajar en generar no solo el menor daño al medio ambiente, sino eh, que seamos una empresa pensada en que esto tiene que continuar, no algo que dure un par de años. Nosotros, la filosofía es esa, es trabajar todo el tiempo en mejorar esa relación con la sociedad, con el medio ambiente, y cuando digo el medio ambiente y la sociedad, forma parte de los empleados que nosotros tenemos en cada uno de los lugares. La gente que quiera trabajar en Autosur va a venir claro, por lo que nosotros mostramos en la sociedad, no por lo que yo pueda mostrar claro, como un dibujito, sí, sí, digamos, o algo sin una contenido, publicidad sí, sí, en la empresa. Cuando estás adentro, ahí te das cuenta, como te dije antes, cuando pasó lo de la catástrofe de Bahía Blanca. En esas situaciones te das cuenta quién sí, es cada uno, ¿no? claro, Y ahí me parece que es lo que hay que seguir trabajando. Pero es un concepto bastante nuevo en las sí, no nuevo, acá en Argentina hará unos 10 años, 12 que se viene trabajando más fuerte, por ahí arrancó en empresas multinacionales primero, pero me parece que hoy todas las empresas es algo que se avanzó mucho, las claro. cámaras y todo, estamos trabajando en ese en esa idea. Bien, recién hablabas de, bueno, volvíamos a la tragedia de Bahía Blanca, que ahí se ve a las personas. ¿Vos creés que en estas actividades que hablabas antes, tanto deportivas como académicas, que no tienen que ver propiamente o sí tienen que ver con el objetivo, pero no el objetivo primario de la empresa, ahí también se ve a las personas? Vos tenés como graficado algo, decir, mira, a este no, a este empleado, a este gerente, no lo tenía como tan, no sé, tan vinculado con los jóvenes cuando va a una universidad o tan jugando al fútbol de tan calentón, digo, no sé. Siempre te surge, es así. Lo que vos decís, a ver, en una cancha de fútbol Claro, somos todos iguales. No hay jefes, no hay empleados, nos miramos de la misma manera y después que pasaron 10 minutos de un partido, todos vamos de la misma manera a las pelotas y todo, y nos enojamos o no nos enojamos. Pero la realidad es que lo que yo veo es que te vas acercando, es como que ahí somos todos iguales. Y cuando digo todos iguales, yo por ahí no sé si está bien dicho lo que quiero decir. Todos iguales somos siempre. claro, Lo que pasa que dentro de una organización, yo entro en una organización y la gente me ve diferente. Yo soy igual y cualquiera puede hablar conmigo y voy a hablar de la misma forma. Pero sí, para la gente sos el jefe. claro, Entonces, bueno, dentro de una actividad social, dentro de un claro, partido de fútbol, dentro de una actividad deportiva o incluso dentro de una actividad recreativa que también se hace, eso se pierde y eso está bueno porque llega a una relación de confianza diferente, ¿no? Que muchas veces se termina pensando que no somos todos claro, personas, entre comillas, y somos todos personas, a todos nos pasan cosas. Le pasa cosas desde un vendedor hasta un gerente. La vida es eso, tenemos una vida claro, personal y no estamos siempre al 100%. Entonces, bueno, entender esas situaciones. Yo a veces por ahí lo pongo en ejemplo, vos decís, un vendedor, ¿por qué vende menos? ¿Por qué vende más? O una persona de taller se equivoca más. Bueno, generalmente hay situaciones personales que influyen y en eso también la empresa tiene que estar atenta a ver qué pasa y ayudar a resolver esa situación. claro, Por eso digo mucho de caminar los lugares. Es raro que una persona que tiene determinados comportamientos de golpe los cambie. No digo que no pueda pasar, pero muchas veces te tenés que acercar a ver qué sucede, por qué está pasando. Y ahí puedes encontrar una solución y creo que ahí es donde también vos mostrás lo que somos, ¿no? Eso es clave.
todas las actividades que hagas sirven para unificar, sirven para unir. Y como vos decías antes, hay gerentes, todos dentro de la organización tenemos temperamentos diferentes. Claro, Yo digo siempre, yo tengo, no sé si una habilidad, una virtud o lo que parezca. Yo te voy a hablar toda la vida así. El que me conoce sabe que sí, es muy difícil verme en una situación de enojo, en una sí, situación, verme diferente y no verme positivo. Porque claro, yo digo siempre, situaciones te pasan de todos. El tema es, todo tiene que haber una solución y todo tiene que haber un paso claro, adelante. Lo que no sabes, lo que sé siempre, lo que pasó no lo puedo resolver. Ya está, ya pasó. claro, Sí puedo resolver para adelante. Entonces, bueno, eso también hay que darle esa tranquilidad a los equipos. Yo creo que ahí cuando vos decías, se elige al líder, y el líder lo eligen cuando hay un problema. Ahí surge mucho, según cómo reacción. Si yo salgo, hay una macana y salgo y le corto la cabeza a medio mundo, claro, y no es que no se van a equivocar, se van a equivocar y me lo van a esconder. Porque el que piensa que no se van a equivocar más está equivocado. Se van a seguir equivocando y te lo van a esconder hasta el último día y a mí no me va a servir, porque no vamos a aprender, porque no vamos a mejorar, porque entonces, bueno, uno me parece que son situaciones que tenés que ir tomando esa dimensión de lo que pasa cuando uno maneja los equipos de una manera o de otra. claro. Pensaba recién cuando decías, eh, soy el jefe, pero además soy persona, porque se trata de persona. Me acordaba de una definición que dio Ancelotti, el Ujú. técnico de Brasil. Decía, yo soy Carlos que trabajo de entrenador, Sí, pero soy, soy Carlos. Soy Carlos. Entonces, me parece que es una clave del liderazgo, ¿no? Tener claro que atrás digamos, del cargo que uno tiene hay una persona y no olvidarse de eso. Y me parece que es una clave importante de quien le toca estar en lugares de tanta decisión, de tanta gente a cargo y demás. Me parece que como es un punto importante no abandonar eso. No, obviamente que es una gran, es una gran enseñanza lo que dijo, es así. Uno primero es la persona y después es lo que lleva. Y aparte lo mismo, yo creo que siempre, vos, como dijo Carlos, yo Walter voy a ser siempre. Ya, Gerente de Auto del Sur, pues, las empresas son ciclos y es lógico que sean ciclos, porque claro. no tienen que, digamos, tienen que apuntar a una continuidad. Y creo que lo lindo de todo esto es que uno mismo vaya viendo, cómo formar a otros líderes. Porque, insisto, no solo por una cuestión natural, sino por una cuestión de que las empresas lo más importante es que tengan esos equipos armados y como dice Angelotti que dijo, vos ves un equipo y sabes cómo juega. Claro, Entonces, bueno, eso es porque hay una forma atrás, hay una forma de ser, y eso es lo que uno tiene que tratar de dejar, ¿no? Que haya una forma de ser. Después, como digo, te puede ir bien, te puede ir mal, pero sí me parece que hay un camino que uno tiene que trazar. Y dentro de las empresas, creo que en esto los clubes es un poco más competitivo porque es más visual más que otra visual. empresa o más corto el plazo, pero dentro de las empresas tenés que ir formando Claro, esos equipos y los jefes que no enseñan, es complicado, porque vos para sacar, yo digo, para que la persona alcance su máximo potencial, tiene que tener información, tiene que saber por qué. Yo a veces hablamos, digo, eh, ustedes no nunca piensen que estoy loco. Digo, si yo tomo una decisión es porque en ese momento tengo que tomar esa decisión. Ahora, lo más probable es que no opine diferente a lo que están opinando ustedes, pero tengo 3 4 variables que tengo que tomar una decisión. Y esa decisión puede favorecer a uno, a otro o a ninguno. Pero loco no estoy, sé lo que tengo que hacer y por qué. Ahora, el que piense que estoy loco, que me venga y me pregunte y yo le voy a claro, explicar. Entonces, tenés 2 etapas. Una, ¿qué hago? Cuando tengo que tomar una decisión que yo generalmente sabés que puede hacer ruido, lo explicas antes. Y eso es las habilidades que tenés que hacer, pero tenés que ir trabajando con los equipos, porque, che, esto tengo que ir así, no estoy de acuerdo, claro, pero tengo que tomar esta decisión por esto, por esto y por esto. Después vemos. Si a alguno claro, se le ocurre algo en el medio, podés repensar esa decisión, pero tenemos que tomar decisiones. Y muchas veces la gente dice, pero ¿por qué si es blanco y sí, tomaste una decisión negra? Bueno, hay veces que hay que tomar esas claro, decisiones negras, aunque no sea
lo que parezca mejor para todos. Pero Ah, tenés que comunicar. Yo soy de la idea que hay que hablar mucho, explicar a la gente a dónde vamos, por qué lo hacemos. Como te decía antes, el barco grande, es un barco ah, grande. claro. Hay veces que vos tenés que tomar 2 o 3 decisiones para llegar a la decisión que tenías que haber tomado de entrada. Pero bueno, esos son las empresas. Las empresas no podés, cuanto más chiquita la empresa, más fácil es manejar Claro. esos cambios. Cuando son empresas grandes, tenés que tomar algunos pasos adicionales porque, insisto, hay mucha gente que está atado adentro de ese barco. Eh, Bien. Y bueno, la última, sí, ya te liberamos y te agradecemos. Recién decías, tenemos que formar. Bueno, por eso la última, quería que dejaras un mensaje por ahí para los que recién están empezando. Si yo hago un resumen un poco de tus conceptos, hay que tener una base de formación que vos la planteás, pero después hay que escuchar, hay que ser humano y hay que ser justo. Me parece que eso es un poco el resumen de lo que pudimos escuchar hasta ahora. No sé qué reflexión final querés decir, ya que tenemos que formar, cuál sería para el que quien empieza a liderar. Mira, yo digo siempre, eh, la persona que empieza a liderar, lo más importante es ver digamos, qué líder tuvo antes, porque para llegar a líder, de alguna manera te fuiste formando. Yo creo que hay que elegir qué liderazgo va con cada uno. Para mí lo más importante es eso, saber cuando uno se está formando en el proceso de formación del líder, cuando uno ve qué es lo que qué es lo que quiere, que está Sí. preparado, empezar a escuchar de la gente que tiene, que son sus jefes hoy o sus líderes, ver qué le gusta y qué no, y qué siente que tiene que mejorar y qué no. Para mí lo más importante es eso, ir reconociendo en esa primera etapa en qué cosas uno como empleado haría algo diferente. Y eso yo, por lo menos digo siempre, pregunten por qué es, porque es por ahí lo que hablábamos antes. A veces hay que tomar decisiones que no son las mejores. Pero independientemente de eso, cuando uno llega a líder, porque no hay que olvidarse que para que uno llega a líder es porque hizo un trabajo. Y ese trabajo fue con sus compañeros de trabajo, con sus superiores, eh, todos lo fueron eligiendo. Entonces, cuando uno llega a líder, no hay que olvidarse por qué llegó ahí. Que eso muchas veces pasa y uno piensa que cuando llegó, ya está, estoy en el mejor de los mundos y ahora no tengo que hacer más nada. Llegar no es difícil. Lo más difícil es mantenerse por mucho tiempo y que el resto del equipo te siga eligiendo como líder. Para eso hay que capacitarse, prepararse, escuchar, adaptarse, eh, aceptar nuevas tecnologías, nuevas formas de trabajos. Hay un montón de cosas que el líder tiene que ir haciendo y cuando se llega es un trabajo muy, muy grande. No es uno lo remó para llegar ahí. Resumiendo, tenés que prepararte, tenés que capacitarte, tenés que estar atento a todo lo que sucede y tenés que seguir siendo la persona que llegó a ser líder. Si vos perdés esa columna vertebral, si no sos vos cuando estás, primero no lo vas a poder mantener durante mucho tiempo, porque cada uno tiene un ADN propio y tarde o temprano no va a salir a la luz. Y segundo, el resto del equipo empieza a notar ese cambio. Y desde arriba también se nota ese cambio. Entonces, bueno, no hay que olvidarse nunca de cómo se llegó, por qué se lo eligió ahí, por cuáles fueron esas cualidades. Insisto, y hoy los líderes, para mí, lo que yo veo para adelante es que se van a tener que adaptar todavía mucho más rápido de lo que nos fuimos adaptando nosotros. Nosotros, mi generación, teníamos tiempo para adaptarnos. Hoy viene mucho más rápido todo, los tiempos son mucho más cortos, la vida útil de los negocios es mucho más corto, entonces el jefe va a estar mucho más demandado todavía. No digo que no sean jefes, lo que digo es hay que prepararse y hay que estar todo el tiempo adaptándose. Sin esos valores es difícil seguir creciendo y que te sigan eligiendo, que como dije antes, el jefe lo eligen. Si yo tengo un equipo y eh, no me dan respuesta, es por algo, no es que tengo un equipo malo, es algo que estoy haciendo mal yo, que no pude llegar a mi equipo. Y entonces ahí es donde se termina esa relación que insisto, lo vemos volviendo al fútbol. Muchas veces vemos que un equipo no funciona con determinados líderes, cambian los líderes y empieza a funcionar. Bueno,
es una cuestión motivacional, es una cuestión de llegada. Claro. No es que, y también del otro lado, para que llegue a yo no seguir es porque algo hicieron para que yo pueda salir, no me ayudaron. Entonces, cuando uno no me ayudaron, es ¿por qué no me ayudaron? Bueno, pues yo creo que eso, más te ayudo o no ayudo, está en el gran líder. Muchas gracias, Walter. Ha sido un placer. Muchas gracias. Bueno, gracias, Diego. Un abrazo. Bueno, ha pasado un nuevo episodio de Territorio Humano acá en Puente con Emma y Nacho ahí acompañando. Gracias a todos. Nos vemos la próxima.